Justicia, Encuentro y Perdón, una organización que representa a 300 familias de víctimas de desaparición, asesinato, detención arbitraria y violación sistemática de los derechos humanos. Marta, gracias por estar aquí hoy en la noche. Gracias a ustedes por la atención. Y también allí en la capital de Venezuela está Yohuanka Ávila, víctima de la dictadura venezolana. Ella es hermana del prisionero político Henry Rivas, detenido por el régimen desde el 21 de septiembre del año 2018. Gracias por estar aquí en la noche. Yohuanka, hemos nosotros en la introducción visto cómo en diferentes zonas y especialmente frente a estos centros de detención donde está la mayoría de prisioneros políticos del régimen de Maduro, cómo se han reunido familiares, activistas, ciudadanos del común a expresar una voz de solidaridad, pero también de exigencia de libertad. Y en esta ocasión con un simbolismo cargado de fe, de tradición, aprovechando la celebración de Semana Santa que tiene el mundo católico, y la mayoría de católicos en América Latina ya están celebrando los diferentes actos, y ustedes han querido unirse en esta ocasión a un Vía Crucis por los presos políticos de Venezuela. ¿Qué significado tiene para ustedes esta serie de eventos que han tenido acogida en los últimos días aquí en Venezuela? El significado que tiene para nosotros es bastante importante porque se trata acerca de la fe que tenemos todos los familiares con respecto a lograr la libertad de nuestros familiares que son presos políticos, que han sufrido de tratos crueles e inhumanos. Las condiciones carcelarias son bastante denigrantes a su humanidad debido a que han venido desarrollando enfermedades y han habido hasta muertes. Entonces, el recurso que nosotros tenemos ahorita en esta Semana Mayor es una vigilia. Se desarrolló esta actividad en todos los centros de detención para ver si de esta manera también somos escuchados en que mejoren las condiciones carcelarias de nuestros familiares. Luego vamos a alcanzar la libertad de ellos. Estábamos hablando aquí en el inicio de nuestro programa con Yohuanka sobre lo que significan esta serie de actos de reflexión, porque no solamente es un acto político, sino que se está aprovechando la Semana Santa también para alzar esa voz y unir a las diferentes personas que han querido solidarizarse con ustedes, las organizaciones que están apoyando esta serie de eventos, pese a la represión del régimen, pese a los hostigamientos, a todo lo que ya ha significado esta persecución, pero ustedes valientemente continúan en las calles generando este tipo de actos de sensibilización por los presos políticos. Marta, ¿qué significado tienen para ustedes en este momento esta serie de actividades que han logrado reunir en torno al Vía Crucis por la libertad de los presos políticos? Sí, te agradezco mucho. Lo primero que quiero es expresarle públicamente mi solidaridad a Yohuanka y a todos los familiares de presos políticos en Venezuela. Efectivamente, esto tiene un valor y creo que este valor no es más que cómo las familias, a partir de un dolor, a partir de toda la persecución, de todo el sufrimiento al que han estado sometidas durante años, en algunos casos, en el caso de la hermana Yohuanka, ya es desde el año 2018 que se encuentra privada de libertad por razones políticas en Venezuela. Es decir, hay familiares que tienen décadas luchando por la libertad de quienes están presos por razones políticas en Venezuela, pero hay unos mucho más recientes, y en definitiva todas estas familias se han convertido en una gran familia. Es demostración de que el dolor une, pero el dolor además se convierte en una fuerza motora que por encima de esos obstáculos que tú bien señalas, de la persecución, de las adversidades, del hostigamiento, se mantienen en las calles elevando la voz, reclamando condiciones de reclusión justa, pero sobre todo la libertad plena e inmediata de sus familiares. Es decir, es un acto de infinito significado, no solo espiritual, sino de una fuerza moral y una determinación que no se quiebra a pesar de las adversidades. Y como lo decía Yohuanka, sin duda alguna es un intento más de que las autoridades nacionales atiendan su clamor, miren hacia los rostros de estas familias, de estas madres, esposas, hermanas, hijas, que al final
igual que sus familiares están de algún modo también presos, porque los impactos de la persecución política se extiende a todas las familias, sus vidas están quebradas por el impacto de la prisión. Marta, en su organización, ¿cómo han recibido las denuncias de hostigamiento y de persecución, asedio a esta serie de actos como el que llevaron a cabo, por ejemplo, en la cárcel El Rodeo? Es que ni siquiera un acto que tiene una gran carga de simbolismo religioso, espiritual, es un acto pacífico, las personas se han reunido en oración, en vigilia, ni siquiera esto se ha salvado de la persecución y el hostigamiento de las fuerzas del régimen. La misión de determinación de derechos de Naciones Unidas lo ha documentado suficientemente, y es que en Venezuela se ejecuta el denominado patrón de Sittenham, que no es otra cosa que la extensión de la persecución digamos, al grupo familiar, a las personas más allegadas, a los prisioneros políticos. Lamentablemente nosotros tenemos registro de estas situaciones que, si bien escandaliza, no es novedosa. Tenemos suficientes reportes de familias que han sido igualmente perseguidas, en algunos casos incluso han sido también víctimas de prisión por razones políticas, hostigadas de muchas formas. Es decir, la violencia política se extiende a la familia, y esto que ha ocurrido recientemente a partir de las iniciativas de los familiares en esta Semana Santa, lamentablemente no es novedoso, pero efectivamente no deja de escandalizar, porque, como bien tú lo señalas, no solamente se trata de una manifestación pacífica, que vale decir es un derecho humano consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero también en pactos internacionales suscritos por la República y el trato de obligatorio cumplimiento. Entonces, la manifestación es un derecho humano, pero en este caso, como bien tú lo planteas, son familias unidas en oración, unidas en la fe, pidiendo a las autoridades de nuevo que vean los casos de sus familiares, que se revisen esos casos y que se dicten medidas sustitutivas a la privacidad de libertad. Y Marta ha dicho algo que realmente es como la esencia de ese sentimiento de las personas que se han reunido en torno a estas actividades pacíficas de oración y de vigilia, y es que el dolor une. Y ese dolor que une allí en torno a las familias de los presos políticos tiene que seguir siendo visibilizado para que esto no se nos vuelva paisaje. Y por eso aquí en la noche hemos tratado siempre, cada vez que tenemos oportunidad de hacer el tema de Venezuela, de reflejar esos rostros, de reflejar estos casos de persecución, de hostigamiento y estas voces que siguen clamando dignidad por sus seres queridos, porque si ni siquiera pueden tener la más mínima garantía de defensa, por lo menos que haya una dignidad al interior de las cárceles, pero lo más importante, que puedan recuperar pronto la libertad. Y Owanka, a propósito del caso de su hermano, ya son más de 6 años de prisión. ¿Cuándo fue usted, cuándo pudo tener acceso a la información? ¿Cuál es la última información que ha podido tener de su hermano? A mi hermano lo vi el domingo, antes de la vigilia en el Rodeo 1. Y bueno, cada vez que lo veo está mucho más delgado, ha presentado cuadros de diarrea, ahora continúa con una alergia en la piel, y esto es debido al tema del agua. Nosotros venimos denunciando que no nos permiten el ingreso de agua potable desde hace un año que él ingresó al Rodeo, porque él anteriormente estuvo en el helicoide, y mi hermano ha venido desarrollando enfermedades en los pies, en la piel, infecciones en el oído, sobre todo en el estómago. Ha tenido incluso 21 días seguidos con diarrea, y tenemos todos los familiares entendido que ha disminuido las porciones de comida, porque han ingresado más personas al Rodeo 1. Entonces, esto trae como consecuencia la disminución en la alimentación, además de los cuadros de diarrea. Hemos denunciado que tienen una letrina, es una celda 2x2 que está cercano a su cama. Entonces, como consecuencia, esto trae infecciones y enfermedades. No ha mejorado en lo absoluto las condiciones en el Rodeo. Nosotros seguimos sin ver a nuestros familiares directamente, no tenemos el contacto físico, no podemos tocarlos, no podemos abrazarlos. Estamos sometidos a un contacto de 20 minutos por medio de un vídeo, por un teléfono.
no se le puede dar noticias del exterior. Entonces es bastante complicado porque esto desencadena daños para ellos a nivel psicológico, daños a nivel emocional y tanto para ellos como para nosotros como familiares, porque no sabemos cómo podemos ayudarlos a ellos en 20 minutos que tenemos de llamada. Mi hermano no tiene hijos, pero sí hay otros presos políticos que sí tienen hijos menores de edad. Les permitieron en diciembre, después de una protesta, les permitieron el ingreso de sus hijos una sola vez y esto ha desencadenado preguntas en los niños. Ellos otra vez están con la inquietud de ver a sus padres porque esta visita solo se logró una sola vez y no han tenido más contacto desde ese momento. Entonces no ha mejorado en lo absoluto las condiciones de reclusión del Rodeo. Incluso continúa el patrón sistemático, que es lo mismo que sucede también en el Helicoide. Hay personas que tienen ya 4 meses sin derecho a la visita y en muchos casos sin derecho a la paquetería. Entonces, en las condiciones de reclusión en las que se encuentran, que el contacto es muy mínimo, no recibir, en el caso de otros, no de mi hermano sí recibe paquetería, pero en el caso de otros, no recibir su paquetería es bastante difícil. Entonces, hicimos unas denuncias anteriormente en los diferentes ministerios a nivel nacional para que se lograra un acuerdo o un acercamiento entre el Estado y los familiares de los presos políticos. Ellos, incluso en los diferentes ministerios, nos ofrecieron reunirnos, un grupo de familiares que lo iban a evaluar, y no fue posible. No tuvimos una respuesta de las denuncias que se realizaron, entonces tuvimos que acudir al Vía Crucis. Realizando el Vía Crucis hemos sido víctimas de persecución, de hostigamiento, y eso es algo muy común. En cualquier actividad que nosotros realizamos, siempre hay policías vestidos de civil, tomándonos fotos, grabándonos. Y bueno, en el rodeo, el domingo fue exagerado el patrón de hostigamiento, la persecución. Primera vez que he pasado una situación tan fuerte y a mí me parece muy grave porque solo participamos 12 personas. Seguidamente, mientras estábamos armando todo lo de la oración, llegó la Guardia Nacional, mandó a cerrar los negocios que estaban alrededor de nosotros. Luego vinieron personas, pensamos que son funcionarios, vestidos de civil, grabándonos, tomándonos fotos, pero era una medida exagerada. La Guardia Nacional nunca evitó que ellos se acercaran a nosotros, y de hecho ya al retirarnos nos siguieron 2 camionetas y una moto. Entonces, bueno, ya entendemos cómo es la situación acá, es bastante delicada. Hay muchos familiares que por estas razones y por unas menores a estos tienen muchísimo miedo, pero nosotros como familiares somos la única voz de ellos. Somos la voz de los que están detrás de las rejas. Y si nosotros no manifestamos lo que está ocurriendo dentro de estos centros de reclusión, ¿quién lo va a hacer? Lo que ha venido sucediendo es que al transcurrir el tiempo han venido falleciendo personas por falta de atención médica, porque no dan acceso a la medicina especializada en los diferentes diagnósticos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Queremos lograr mejores condiciones carcelarias hasta lograr la libertad de nuestros familiares porque son inocentes. Yohuanca, una cruda y muy difícil realidad la que usted nos ha entregado en esta respuesta, porque ha resumido, por un lado, la crítica situación de salubridad de su hermano y por el otro, ese miedo y ese temor a la constante intimidación, al hostigamiento. Ya no hay ni siquiera respeto a una libertad de reunión en una calle, en una plaza, ni siquiera para un acto litúrgico, un acto de fe. Muy difícil. Marta, en cuanto a la situación de salud de los presos políticos en Venezuela,
¿Qué recurso le queda a las familias, como en el caso de Yohuanca para su hermano? ¿Cuál es el recurso que les queda, por lo menos para exigir una valoración médica? La Defensoría del Pueblo, directamente las autoridades sanitarias de la cárcel. ¿Por qué es tan difícil que por lo menos en una prisión se le garantice una valoración médica, algo tan básico que debería tener un preso en cualquier cárcel del mundo? Pues los recursos se han intentado todos, como lo comenta Yohuanca. Los familiares y los abogados, defensores en muchos de estos casos han solicitado ante los tribunales ante los cuales cursan estos casos, pues que se atienda la situación de salud de quienes se encuentran gravemente enfermos. Los familiares han presentado, como ella bien lo plantea, solicitudes ante organismos competentes, tal es el caso de la Defensoría del Pueblo. Sí, tanto la Defensoría del Pueblo, que tiene mandato constitucional de promover, vigilar y garantizar derechos humanos, como los propios tribunales que conocen estas causas, como el Ministerio Público a través de la Dirección de Derechos Fundamentales, son del conocimiento de todas estas peticiones. También han llevado peticiones al Ministerio de Servicios Penitenciarios. Es decir, lo que quiero plantear es que no se trata de que las autoridades no conozcan la situación. Lamentablemente se trata de que no le dan curso a estas peticiones. Nuestra organización tiene actualmente un registro de más de 80 personas que se encuentran en situaciones de salud verdaderamente graves. Y cuando digo verdaderamente graves, estoy hablando de personas con enfermedades como cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, insuficiencia respiratoria, es decir, enfermedades que son sumamente graves y, como ella lo plantea, requieren una atención médica especializada. Lamentablemente esto no está siendo atendido por las autoridades. Entonces, como te digo, no se trata de que las autoridades no sepan de la situación y de la gravedad de la situación. Hay informes médicos consignados a los expedientes, hay informes médicos consignados a los centros de atención, al Ministerio de Servicios Penitenciarios, a la Defensoría. Lo que ocurre es que no se presta atención a la gravedad de la situación. Y vale decir, hay personas que entraron en condiciones de salud, digamos, sanas, tal es el caso de Herimer, el hermano de Yohuanca, pero por las condiciones de reclusión, insalubridad, hacinamiento, falta de atención médica, falta de alimentación de vida, falta de agua potable, pues han empezado a desarrollar enfermedades. También ocurre que como consecuencia de las torturas a las que fueron víctimas, pues eso ha devenido en enfermedades. Y otros casos de presos políticos que incluso antes de haber ingresado a la prisión ya tenían patologías muy delicadas y que evidentemente sin la falta de atención de vida y sumado a las condiciones de reclusión, sus condiciones han ido agravando. Tenemos casos que verdaderamente nos alarman muchísimo. Sabemos de todas las peticiones que no solo los familiares, sino los abogados y profesores han presentado a las diferentes instancias, y por eso estas acciones de fe, estas acciones de visibilización de estos casos, estas acciones de peticiones públicas, aparte de familiares, de organizaciones, de activistas, pues intentan definitivamente que se logre la atención de vida. Por supuesto nos duele muchísimo, nos preocupa muchísimo que en vez de ser atendidas las peticiones, pues se sumen nuevas violaciones a los derechos humanos, en este caso de los familiares. Entonces te das cuenta que es una cadena de violaciones, es un patrón sistemático, permanente, y que lejos de resolver la situación, la va agravando. Por eso nosotros pues no podemos sino insistir en nuestros exhortos a las autoridades públicas nacionales en cuanto a que atiendan estas peticiones de los familiares, a que den curso a estas peticiones, porque en definitiva es la vida de estas personas la que está siendo severamente comprometida. Cada día que pasa, cada hora que pasa, la vida está en juego de los prisioneros políticos en Venezuela, y es punto clave de la noticia recordar, precisamente aquí lo mantenemos actualizando, los datos. La cifra de presos políticos en Venezuela sigue siendo alarmante. Según los casos verificados y documentados por la ONG Foro Penal, con corte al 14 de abril, en las cárceles venezolanas permanecen recluidas 890 personas, solo por el hecho de disentir del régimen venezolano, solo por motivos políticos. 800 son hombres, 90 son mujeres. Estamos hablando de 722 civiles y 168 militares. Del total, 885 son adultos y 5 son adolescentes, menores de edad, entre los 14 y los 17 años. El gobierno de Maduro también, con una doble moral, dice
y aboga por los presos políticos, nuestros hermanos venezolanos migrantes que están en El Salvador presos, algunos injustamente. Ellos no tienen ningún tipo de moral para abogar por los presos políticos, porque acá en Venezuela, acá en el helicoide, aquí detrás de nosotros también hay presos políticos. Entonces nosotros estamos exigiéndole que liberen a todos los presos políticos, porque ya basta, ya está bueno de tanta violación a los derechos humanos. Unimos a esta conversación a Zairam Rivas, activista, defensora de derechos humanos, víctima también de la dictadura venezolana, esposa del prisionero político y exconcejal de Caracas, Jesús Armas, detenido, como ustedes recordarán, el 10 de diciembre de 2024 por fuerzas de seguridad del régimen venezolano. Zairam, gracias por estar aquí con nosotros también en la noche. Gracias a ustedes por la invitación. Zairam, ¿cuál es el último reporte que usted ha podido recibir de Jesús? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es la última condición? Pues por lo menos el último parte oficial que usted haya podido recibir sobre la situación. Sí, lamentablemente hasta los momentos no tenemos ninguna actualización, ya que se mantiene la situación de incomunicación y aislamiento prolongado, el cual hemos denunciado en múltiples oportunidades que se ha convertido en una forma de tortura tanto para ellos como presos políticos, tanto para nosotros como sus familiares. Ya Jesús tiene más de 4 meses injustamente privado de libertad, como ustedes los dijeron, él fue detenido el 10 de diciembre, estuvo durante 7 días en desaparición forzada, donde no sabíamos dónde estaba. Lo único que supimos fue que fue secuestrado por sujetos encapuchados no identificados e ingresado a una camioneta sin placa. Luego de 1 semana y media fue que pudimos comprobar que estaba ya como sitio fijo de reclusión el helicoide, en el cual ha permanecido hasta este momento completamente aislado e incomunicado, como otros presos políticos que están allí, de los cuales muchos de ellos ya van incluso para 9 meses aislados, incomunicados, sin derechos a visitas y llamadas, y para lo cual la única comunicación que sus familiares han tenido con ellos ha sido tener la garantía de que te pidan algún medicamento que ellos necesitan o la ropa sucia. Del resto no hay ningún tipo de garantía ni de fe de vida sobre ellos, y la incomunicación cada vez es peor. Zairam, prueba de vida, o sea, lo único que ha permitido el régimen es que ustedes se den cuenta que por lo menos están allí recluidos por la ropa que ellos deben volver para poderla lavar, para que ustedes les regresen sus utensilios. O sea, ¿es la única manera de saber algo de ellos? Sí, así es. Lamentablemente ya pasaron incluso los 45 días, que es algo que ellos inventaron, porque eso ni siquiera está contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal, de estos 45 días de investigación que ahora le dicen a los familiares que tienen que esperar para poderlos ver, y luego de que pasaron estos 45 días de adaptación, ellos ya le dijeron a los familiares: mire, esto era algo que nosotros inventábamos, incluso de forma descarada, para que dejen el fastidio, pero ellos no van a tener visitas hasta que venga una orden de arriba. Los oficiales te dicen que sí, que ellos están allí, vienen con una lista de cosas que te la leen los oficiales, muchas veces ni siquiera te dejan verlas, donde te dicen este artículo de higiene personal, esta y esta medicina, y solamente 2 días a la semana te dan la ropa sucia de ellos y ya. Pero hasta los momentos no tienes ni visitas ni ningún tipo de llamada. Es una situación realmente grave, alarmante. Como familiares estamos desesperados. Ya hemos agotado prácticamente todas las instancias nacionales, como bien lo narró la doctora Marta, que me antecedió. Hemos ido a diversas instancias nacionales acá en Venezuela. Los familiares hicimos una ruta por la justicia y la libertad nacional durante 1 semana, en la cual justamente denunciamos esta situación de aislamiento prolongado y arbitrario en el cual se encuentran nuestros familiares, y que cada vez se va incrementando, como está el caso, por ejemplo, de Andreina Baduel, quien también, su hermano, ya tiene más de 2 meses en aislamiento prolongado e incomunicación, y además denunciando los traslados arbitrarios que se dan de centros de detención, que incluso este fin de semana hubo traslados arbitrarios,
y los familiares con suerte les hacen una llamada y otros se enteran porque van al centro de detención a llevarles medicinas o sus pertenencias y le dicen que ya fueron trasladadas. Entonces, bueno, es una situación realmente alarmante que los seguimos denunciando. Incluso fue una de las exigencias que hicimos en la Ruta Nacional, en la Defensoría, en la Fiscalía, en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, pero que también luego, el 28 de marzo, justo cuando se cumplió un mes de la finalización de la Ruta por la Justicia y la Libertad, consignamos nuevamente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas solicitándoles que hicieran un llamamiento urgente al Estado para que acabe y cese esta incomunicación de aislamiento y documentando los casos de los 24 presos políticos que en el helicoide están aislados e incomunicados y que muchos de ellos también, como lo comentaba pues la doctora Marta que me antecedió, tienen complicaciones de salud. Zairán, vamos a hacer una primera pausa aquí en el programa La Noche. También le pido a nuestras otras dos invitadas que nos esperen un momentico, ya regresamos porque precisamente vamos a recordar en el siguiente bloque cómo ha sido de contundente el nuevo pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente sobre esa práctica inhumana, terrible de la incomunicación, esa práctica atroz que ha implantado el régimen de Nicolás Maduro a las familias de los presos políticos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. El punto clave de la noticia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un reciente y nuevo comunicado de condena a las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en Venezuela, alertó sobre los prolongados periodos de incomunicación a los que son sometidos los prisioneros políticos. El organismo denunció que al menos 64 familias no han recibido a hoy una comunicación formal sobre el centro de reclusión en el que se encuentran. Nada saben sobre su situación. Comunicado Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abril 11 de 2025. En algunos casos, únicamente han podido enterarse de que sus seres queridos están vivos y su lugar de alojamiento por la información que comparten otras personas privadas de la libertad o porque funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional les llama a pedir que les lleven medicamentos o que recojan ropa sucia para lavar. Al respecto, la Comisión resalta que la incomunicación coactiva está prohibida por estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos. Y es que el aislamiento prolongado, la negación de visitas, las condiciones inhumanas de reclusión y el bloqueo al acceso de defensa privada hacen parte de la larga lista de arbitrariedades en la sistemática violación de derechos humanos a los presos políticos por parte de la tiranía de Nicolás Maduro. Por la ropa, recibimos ropa sucia y le traemos la ropa limpia. Por la comida por las cosas personales que le podemos hacer llegar y en algunos casos medicamentos. Pero no tenemos a ciencia cierta ninguna fe de que ellos estén vivos. La semana pasada, casualmente, a las afueras del helicoide, donde dejamos la paquetería, vi unos afiches nuevos donde dicen los fugitivos más buscados y sale mi esposo. Yo no entendí, o sea, o es fugitivo o lo tienen ellos aquí en el helicoide, porque entonces yo también ahí sí necesito una fe de vida. Marta Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Hemos estado hablando sobre este panorama tan difícil de los prisioneros políticos en Venezuela a propósito de las actividades del Vía Crucis, la vigilia que ha sido convocada para esta Semana Santa por su libertad, por la dignidad y por la justicia. Y aquí pues sale a relucir un tema y es la falta de acceso, pues no solamente a los servicios básicos, sino también a la defensa privada. El régimen mantiene pues un régimen de defensa de oficio, de defensa pública, pero ¿cómo hoy pueden las familias de los prisioneros políticos por lo menos conocer a través de un abogado de oficio o público la situación de su ser querido en una cárcel? O sea, ¿cómo puede funcionar una defensa pública dentro de lo que cabe, ¿no? En un país donde no hay división de poderes claramente?
¿cómo por lo menos desde una defensa pública un familiar podría hoy exigir que le dé información sobre su ser querido para saber cómo está allí en una celda? Sí, qué bueno que tocas este tema, porque esto es algo que hemos visto, el agravamiento en la ejecución de este patrón, lo hemos documentado sobre todo a partir del año pasado. Anteriormente, porque lamentablemente Venezuela tiene ya un registro de presos políticos desde el año 2003, y me refiero a los policías metropolitanos que incluso ya deberían haber sido excarcelados por cumplimiento de pena y permanecen presos después de más de 20 años, ¿no? Pero, digamos, en la última década, a partir del 2014, hemos visto este patrón sostenido, ¿no?, de persecución por razones políticas y de instrumentalización del sistema de justicia para perseguir a disidentes reales o así percibidos por las autoridades. En los anteriores años, pues mal o bien, se permitía que las personas que eran privadas de libertad por razones políticas pudieran designar abogados de su confianza para que sostuvieran su defensa. Y si bien estos abogados igualmente lidiaban ante un sistema de justicia que violaba o que viola lamentablemente todavía derechos humanos, con manipulación de pruebas o con la imposibilidad de ejercer una defensa absoluta, cabal, tenían pues al menos ese recurso, al menos unos defensores de confianza que hacían todo lo posible por defender los intereses de estas personas y en todo caso podían documentar, digamos, las arbitrariedades que se cometían a lo largo de esos procesos judiciales. Pero hace un año, poco más de un año en adelante, hemos visto que se ha sumado a la privación arbitraria de libertad por razones políticas, a las desapariciones forzadas, a las torturas, pues la violación del derecho a la defensa en términos de que no se les permite la designación de abogados de confianza. Puedo mencionar un ejemplo que es suficientemente conocido por la opinión pública nacional e internacional, y es el caso de la doctora Rocío San Miguel, que ya desde febrero del año pasado está privada de libertad y a esta fecha, después de más de un año, no ha podido designar abogados de confianza para que sostengan sus intereses en el juicio que se sigue en su contra. El caso de la doctora Rocío San Miguel es el caso de todos quienes han sido detenidos desde el año pasado y este año por razones políticas. ¿Qué pasa con la defensa pública? Pues son muchísimos los testimonios, si acaso no en la mayoría de los casos, que a quienes se les imponen estos defensores públicos ni siquiera han podido comunicarse, entrevistarse con sus defensores. Es decir, tienen un defensor público que jamás se ha entrevistado con ellos para conocer su versión de los hechos y para poder ejercer su defensa. Entonces, ya eso nos da cuenta de qué manera pudiera estarse llevando a cabo esa defensa pública. Tenemos relatos, sobre todo las personas que fueron detenidas en el contexto postelectoral, que iban a reunirse con los defensores públicos que les habían informado eran quienes iban a ejercer los intereses, la defensa de sus familiares, y simplemente no los atendían o no tramitaban las solicitudes que realizaban. Madres de los adolescentes que estuvieron detenidos llevaban escrito solicitando medidas, consignando pruebas en cuanto a la inocencia de sus hijos en los hechos en los que se les estaba señalando, y estos recaudos no eran ni siquiera recibidos por los defensores públicos y en tanto no eran llevados a los expedientes. Entonces, lamentablemente hemos documentado cómo los defensores públicos en algunos casos, en muchos casos, por desgracia, se suman a estos funcionarios que integran el sistema de justicia, que se hacen copartícipes en estas violaciones de los derechos humanos. No solo porque no los defienden, sino en muchos casos porque incluso han llegado a maltratar a los familiares que acuden a ellos para tener información. Hay casos de prisioneros por razones políticas que después de meses de prisión ni siquiera conocen cuáles son los cargos en su contra. ¿Por qué? Porque no se les permite acceso a los expedientes, porque los defensores públicos no les dan información, porque no se les permite, en el caso de los menores de edad, no se les permitía tener acceso a las copias del expediente. Es decir, hay una total opacidad en cómo están cursando esos procesos judiciales y en tanto esto suma a la impotencia que plantea Wanda, a la impotencia que plantea Zairán. Es decir, tienes a un familiar que está detenido y ni siquiera sabe con certeza
cuáles son los cargos o cuáles son los delitos que se les están imputando, no conocen las actas del expediente, no saben qué está ocurriendo allí, y en tanto esto no es más que la violación flagrante al derecho a la defensa, porque si no tienes acceso a las actuaciones y no sabes de qué te están acusando, pues mal puedes tú ejercer una defensa que conduzca a la demostración de la inocencia en el caso de estas personas. Y Ohuanca, en el caso de su hermano, acusado desde el año 2018 por un supuesto plan de magnicidio, de asesinato del señor Nicolás Maduro, ¿qué ha podido usted conocer a estas alturas del proceso judicial con la defensa pública, que es la que otorga el régimen de Nicolás Maduro, en medio de esta recurrente dificultad para poder acceder a una defensa particular, una defensa privada? ¿En qué estado está hoy el proceso judicial de su hermano? No pude escuchar bien la pregunta. Entendí algo del proceso policial. Sí, así Lo que es. les puedo decir La condición del con respecto proceso. a esto es que mi hermano, el caso de mi hermano tuvo un juicio muy largo, fueron de 4 años, fue un juicio de 4 años, hubo testigos por parte del Estado que eran testigos falsos, faltó pruebas, en la mayoría de los casos faltó pruebas para condenarlos, adicional a que no se tomaron en cuenta las violaciones a los derechos humanos porque todos fueron torturados y la juez hizo caso omiso a la solicitud de cada uno de ellos con respecto a la denuncia que hicieron en cuanto al momento de su captura y las horas posteriores y los días posteriores a esto. El caso de mi hermano, bueno, ya concluyó con una sentencia de 30 años. Se hizo una petición para la condena, para que revocaran esa condena, fue negada y bueno, ya culminó ese proceso. A Ohuanca Ávila, víctima de la dictadura venezolana, hermana del prisionero político Henry Berrivas. Le agradecemos por esta conexión con el programa La Noche. Seguiremos muy atentos siempre a toda la situación de los prisioneros políticos en Venezuela y cada vez que sea necesario, por supuesto, nos estamos uniendo a estas voces que pacíficamente allí en Venezuela siguen reclamando dignidad, justicia y respeto a los derechos humanos de los prisioneros políticos. Y también agradezco a Marta Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Seguiremos también muy atentos a todo este trabajo de defensa social que están haciendo organizaciones tan importantes como la que usted dirige, Marta. Gracias por estar también aquí en el programa La Noche. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos para el último bloque aquí con Zairán Rivas.